Buenos días, soy la doctora Tania Barajas Ortiz, soy residente de segundo año de la especialidad de ginecología y obstetricia. El día de hoy vamos a hablar sobre el trato amigable y el concepto de violencia obstétrica para de esta manera poder entender de qué forma podemos ofertar el trato amigable a nuestras pacientes. Entonces, primero que nada, vamos a definir el concepto de violencia, ¿sí? La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Esta se puede manifestar a través de comportamientos que pueden involucrar desde la fuerza física, que esta puede ser para lastimar, dañar o incluso matar a alguien, las acciones verbales y gestuales, que pueden ser para rebajar o descalificar la idea o la postura de una persona, o la inacción y el silencio para despreciar a alguien. Todos estos son diferentes tipos de violencia que, aunque muchas veces pueden no todos ser considerados como violencia, constituyen actos de, por lo que debemos de estar pendientes y muy alerta de cada uno de ellos. La violencia se va a manifestar de diferentes formas según la cultura. Dependiendo y a medida de que la humanidad evoluciona, es necesario siempre analizar las diferentes modalidades en las que la violencia se manifiesta, desde la ética, la moral o el derecho, ya que dependiendo de nuestras costumbres, hay ciertas conductas que pueden ser consideradas como violencia, mientras que otras no. Un ejemplo es el caso del matrimonio infantil. En algunos lugares este está considerado como un acto normal, ya que muchas familias lo consideran como una manera de garantizar el futuro de sus hijos, porque ya no tienen que estarse preocupando por qué van a comer o de qué se van a mantener en la vida. Entonces, lo que realizan estas familias, pues es deciden casar a sus hijas, aunque sean menores de edad. Esto constituye un acto de violencia, ya que pues le quitas la oportunidad a una niña de tener acceso a la educación y de esta manera tener una mejor calidad de vida. Entonces, todas estas modalidades van a permitir visibilizar los aspectos de la vida cotidiana que pueden resultar en hechos de violencia o de abuso, pero que, como ya mencionados, pueden no ser reconocidos como parte, como violencia y son parte de las costumbres en esta cultura. Vamos a hablar un poquito sobre la prevalencia de la violencia. La última encuesta que se realizó fue en el 2021. Sin embargo, los datos que tenemos hasta el momento son los de la encuesta que se hizo en 2016. En esta encuesta se arrojó que de las mujeres de 15 años y más, el 66.1 ha sufrido algún tipo de violencia, puede ser física, económica, sexual o de discriminación a lo largo de toda su vida. De estas, el 49% sufrió violencia emocional, el 41.3% sufrió violencia sexual, un 34% violencia física y un 29% violencia económica, patrimonial o de discriminación en el trabajo. Dentro de la estadística, de acuerdo al lugar o la población, tenemos que en mayor proporción está la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Esto pues también va directamente relacionado con la densidad de población de cada uno de estos estados y tenemos un porcentaje a nivel nacional del 66.1%, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ahora vamos a adentrarnos a lo que es la violencia obstétrica para en un futuro, durante la plática, poder hablar sobre el trato amigable en las pacientes que nosotros vamos a estar abordando en los diferentes centros de salud o hospitales, como en este caso. Entonces, la violencia obstétrica se va a referir a la falta, al maltrato o la falta de trato humanizado antes, durante o después del parto, en el postaborto, donde no se acciona de manera rápida, con una atención adecuada ni de manera confidencial. Entonces, pues esto es una cuestión de empatía, ¿sí? Entonces debemos siempre tratar a las pacientes con, pues, con un trato amable, amigable, siendo empáticos,
siempre informándole a las pacientes de todas las actividades o acciones que vamos a tener durante su estancia y siempre garantizar que todas las cuestiones que se traten durante su estancia van a ser de manera confidencial y también pues se incluye dentro del trato amigable la atención oportuna de estas pacientes. Entonces, todos los representantes de salud deberemos tratar a la mujer con respeto y confidencialidad de la situación bajo el secreto profesional, cuidar siempre de su salud y consultarle para decidir los pasos y tratamientos a seguir. De no hacerlo, estamos actuando de manera violenta según nuestro concepto de violencia obstétrica. Los actos constitutivos de violencia, dentro de ellos tenemos practicar el parto por cesárea cuando se existe la condición para realizar un parto natural y también de que ésta no sea con el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Entonces, no debemos realizar cesáreas si existen las condiciones para el parto. También el hecho de que durante el trabajo de parto obliguemos a las pacientes a que paran en cierta postura, esto es un acto constitutivo de violencia. Siempre debemos de permitirles a las pacientes que se encuentren en la posición que a ellas les parezca más cómodas, inclusive si esto puede dificultar la atención obstétrica, siempre se les debe de dar esa libertad a las pacientes. También se considera un acto constitutivo de violencia obstaculizar o negar, cargar y amamantar al bebé inmediatamente después del nacimiento. Y como ya habíamos comentado, no atender de manera oportuna las emergencias obstétricas. Dentro de nuestra encuesta que se realizó en 2016 por el INEGI, en un universo de 32.8 millones de mujeres de los 15 a los 49 años, se vio que un 26.7% tuvieron al menos un parto en los últimos 5 años de realizada la encuesta, del cual el 42.8% reportó que su último hijo nació por cesárea. Y de ellas, el 33.4% sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal de salud que le brinda la atención a las pacientes. De los lugares en donde hubo mayor incidencia de maltrato están el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro con un 33.4%. Y bueno, las acciones violentas en las que las pacientes se encontraban, en un 11.2% se les gritó o se les regañó, en un 10.3% se tardaron mucho tiempo en atenderlas o se les manifestaba que la causa era porque estaban gritando o quejándose demasiado. Y pues debemos de tener siempre en consideración que las pacientes están cursando por un proceso en donde están experimentando bastante dolor, por lo que debemos ser empáticos y no juzgarlas por el hecho de que ellas estén gritando o manifestando dolor. El otro 9.9% se les ignoró cuando preguntaban algo relacionado con su parto o con su bebé. Se les presionó para que aceptaran que se les aplicara algún dispositivo o para anticonceptivo o que se les operara para ya no tener bebés. Entonces, incluso el hecho de estar presionando a una paciente para que acepte un método anticonceptivo, aunque a nosotros nos parezca lo más correcto y lo más adecuado para las pacientes, pues caemos en un acto de violencia, por lo que no debemos ejercer presión sobre las pacientes. Necesitamos únicamente informarles, como es nuestro deber, los riesgos que ellas corren de tener un embarazo nuevo en cierto periodo corto de tiempo o de tener algún otro embarazo, dependiendo del caso del que estemos hablando, informarles todos los riesgos, los beneficios, los efectos adversos que ellas pueden esperar con los anticonceptivos como parte de la consejería y planificación familiar. Sin embargo, no debemos ejercer ningún tipo de presión. A otro 9.2% se le obligó a permanecer en una posición incómoda o molesta
a un 7% se le dijeron cosas ofensivas o humillantes, y en un 4.8% se les negó a anestesiarla, aplicarle bloqueo para disminuir el dolor sin darle explicaciones. Más adelante vamos a ver que dentro de las recomendaciones de la OMS para el trato amigable, no se recomienda la aplicación de analgesia o bloqueo en estas pacientes. Sin embargo, si la paciente lo solicita, estamos obligados a brindarles la analgesia. Entonces, hay ciertos puntos que pueden parecer contradictorios, solo hay que ver muy bien la manera en que se van a aplicar para no caer en un acto de violencia. Y el otro 4.2% manifestó que se le colocó algún método anticonceptivo o incluso que se le realizó cirugía para ya no tener más bebés sin haberles preguntado o sin haberles avisado. Entonces, aunque nos parezca que es lo más correcto para las pacientes, no debemos realizarlo sin haberles informado, sin que estén conscientes, y no debemos de presionarlas para aceptar algún método. Dentro de la estadística sobre los lugares de atención en donde se vio la violencia obstétrica, tenemos en mayor proporción los hospitales o las clínicas del IMSS, en otro hospital o clínica pública de la entidad federativa, centros de salud, hospitales o clínicas del ISSSTE, y pues como podemos ver aquí en la gráfica, en menor proporción en las casas con parteras o con curanderos, fue en donde las pacientes pues reciben menos maltrato o violencia obstétrica, y pues es como algo que llama mucho la atención, siendo que muchas veces no se tiene la misma preparación, pudiéramos pensar. Sin embargo, pueden llegar a ser personas que tienen más conciencia en ese aspecto, entonces debemos siempre mantenernos con mucho respeto hacia las pacientes. De este universo de pacientes encuestado, 3.7 millones, un 10.3% no se le informó la razón de la cesárea, y a un 9.7% ni siquiera se le solicitó autorización para realizarla. Y de ellas, a las personas que se les solicitó la autorización, fue en un 57.3% a la pareja, en un 19.6% a la madre o algún familiar, en un 15.8% a nadie. Entonces, siempre debemos informar y solicitar autorización para realizar una cesárea en las pacientes. Entonces, como ya les comentaba, ahora vamos a entrar al resumen que nos brinda la OMS para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva. Entonces, primero vamos a irnos por secciones. De acuerdo a la atención respetuosa a la maternidad, aquí principalmente debemos enfocarnos en siempre informar a las pacientes sobre las acciones que vamos a tener para su atención y estarles brindando apoyo continuo durante el trabajo de parto y el parto. Después, también tenemos lo que es la comunicación efectiva, que también va un poquito relacionada a la atención respetuosa. Siempre debemos explicarles a las pacientes ampliamente los procedimientos que se van a realizar, el estado en el que se encuentran tanto ella como su bebé, y siempre tener el cuidado de hacerlo con palabras que sean comprensibles para ellos, ¿sí? O sea, tratando de no utilizar términos médicos que ellas pues muchas veces o no todas van a lograr comprender de la misma manera. Debemos de brindar acompañamiento durante el trabajo de parto y el parto, y pues idealmente la OMS recomienda que este acompañamiento sea por una persona de su elección. Sin embargo, bueno, nos vamos a encontrar con que en las instituciones de salud donde existe tanta carga de trabajo y no tenemos la infraestructura para ello, esto va a ser pues complicado. Entonces, si no se les puede brindar eso, considero que al menos podemos siempre estar informándoles sobre la situación, podemos estar ahí acompañando a las pacientes lo más que se pueda para que las pacientes no se sientan solas y abandonadas. Siempre debemos brindar continuidad de la atención. Entonces, estos modelos de continuidad consisten en que una partera conocida o un pequeño grupo de parteras brinden apoyo a una mujer durante
y a lo largo de los servicios de atención prenatal, postnatal y durante el parto. Entonces, también es muy importante tener capacitadas a las parteras para que estén siempre brindándole la atención y el seguimiento a las pacientes. Ahora vamos a adentrarnos ya dentro de lo que es el trabajo de parto, cuando se define como trabajo de parto en fase latente, fase activa, y en base a ello ver en qué momento, de acuerdo a lo que nos marca la OMS, está indicado ingresar a las pacientes a sala de labor. Entonces, primero que nada vamos a definir que el trabajo de parto se divide en trabajo de parto en fase activa y fase latente dentro del periodo de dilatación. Ujú. Entonces vamos a tener que el periodo de fase latente es aquel que comprende de tener nada de dilatación hasta los 5 centímetros. Y el periodo de trabajo de parto en fase activa es a partir de los 5 centímetros hasta completar la dilatación total, que es hasta los 10 centímetros, y esto pues lo vamos a valorar realizando un tacto vaginal para ver las condiciones del cuello uterino. Entonces siempre se debe de informar a las pacientes el periodo normal de dilatación, cuánto es lo que debe de durar. Tenemos como regla que en una mujer que no ha tenido ningún parto previamente, no deberá exceder las 12 horas, y en personas que ya han tenido más partos, no deberá exceder las 10 horas. Y también pues informar que el periodo normal es que dilaten las mujeres que tienen un primer embarazo 1 centímetro por hora, y en aquellas que ya han tenido dos o más, de 1.3 a 1.5 centímetros por hora. Esto de acuerdo a la progresión del trabajo de parto. Entonces, tanto la OMS como la guía de práctica clínica recomienda que se les debe ofrecer inducción del trabajo de parto a las pacientes que se encuentran entre la semana 41 y 42, por lo que mujeres antes de la semana 41 pues no tienen indicación como tal de realizar de ingresar, perdón, a sala de labor para conducción del trabajo de parto hasta que ya hayan completado las 41 semanas. Claro que todo esto va a ir de la mano de la valoración obstétrica, tanto de lo que es el líquido amniótico, la frecuencia cardíaca, perfil biofísico, pruebas que se pueden realizar en caso de que sea una paciente con factores de riesgo para que exista alguna complicación fetal. Todo esto también en algunos puntos de la OMS lo marca como no recomendado. ¿Por qué? Porque se incrementan las tasas de cesáreas. Sin embargo, cuando tienes un factor de riesgo está bien justificado y no caes en un acto de violencia si le informas a tu paciente la razón por la cual estás realizando dichos estudios. Entonces, pues tenemos que es posible que el trabajo de parto no se acelere naturalmente hasta alcanzar los 5 centímetros, por lo que nosotros nunca debemos hacer ninguna maniobra externa para acelerar el trabajo de parto. ¿Qué maniobras? Pues aplicación de oxitocina, el despegamiento de membranas, la ruptura artificial de membranas que conocemos como amniorexis no están indicadas para acelerar el trabajo de parto. Entonces tenemos que, para la política de ingreso en la sala de preparto, para las embarazadas sanas con trabajo de parto espontáneo, se recomienda la política de demora del ingreso de la sala hasta el periodo de dilatación activa. ¿Cuándo es esto? Hasta que la paciente ya ha completado los 5 centímetros de dilatación. Y bueno, tampoco está recomendado la pelvimetría clínica en el ingreso para el parto en embarazadas sanas. Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros considerar como limitantes para la atención de estas pacientes. Sin embargo, pues la finalidad de esto es invadir lo menos que se pueda a las pacientes. Tampoco está recomendada la cardiotocografía, como vemos en la imagen, pues es una paciente que tiene colocado el monitor para registro cardiotocográfico, que era lo que les comentaba, no está indicado porque esto nos puede incrementar el número de cesáreas.
Lo que se recomienda es la auscultación mediante un dispositivo de ecografía Doppler o el dispositivo o estetoscopio de Pinar para evaluar el bienestar fetal durante el trabajo de parto. Tampoco está recomendado el rasurado púbico o perineal antes del parto, no se recomiendan los enemas y se recomienda únicamente realizar el tacto vaginal en intervalos de 4 horas para identificar si existe adecuada progresión del trabajo de parto o si existe una prolongación del mismo. Bueno, ya comentamos, no se realiza la cardiotocografía, se recomienda la auscultación intermitente con un Doppler. La anestesia o analgesia está únicamente recomendada si la paciente la solicita. No debemos de hacerlo con la finalidad de acelerar el trabajo de parto. Están también recomendada la administración de fármacos opioides para disminuir el dolor en el trabajo de parto. Y esto siempre dependerá de la preferencia de la mujer y pues de que le estemos informando continuamente sobre la progresión y el estado de su trabajo de parto. Debemos de aplicar técnicas de relajación muscular, de respiración, podemos incluso darles terapia con música, meditación y otras técnicas para que apoyemos al alivio del dolor durante el trabajo de parto. Y bueno, esto también como todo, siempre dependiendo de las preferencias de la mujer y de que le estemos informando continuamente. Se pueden aplicar compresas tibias en el área perineal para reblandecer la misma. Incluso la guía de práctica clínica comenta que se puede aplicar aceite de almendras con la misma finalidad. Entonces, como ya comentamos, no se recomienda el alivio del dolor para evitar reducir el uso de la conducción del trabajo de parto. Está recomendado que las mujeres durante el trabajo de parto tengan dieta, o sea, no debemos mantenerlas en ayuno, pueden comer y beber durante el trabajo de parto. Las mujeres deben tener la capacidad de moverse como les sea de su preferencia y adoptar la posición que ellas prefieran. No se recomienda la irrigación vaginal de rutina para atención del trabajo de parto y tampoco, bueno, lo que ya habíamos comentado, no se recomienda la amniotomía ni el uso de oxitocina. La epidural tampoco está recomendada con la finalidad de prevenir el retraso del trabajo de parto, ni el uso de antiespasmódicos. Y tampoco está indicado el uso de administración de soluciones por vía intravenosa. Y bueno, vamos ahora a definir lo que es el periodo expulsivo del trabajo de parto, que este va a comprender desde que se alcanzó la dilatación completa hasta la expulsión del recién nacido y de las membranas placenta y cordón umbilical. Entonces, siempre se debe de informar a la paciente que la duración del periodo expulsivo va a variar de una mujer a otra. En los primeros partos, este puede durar incluso hasta 3 horas y en las mujeres que tienen ya partos anteriores, generalmente vamos a alcanzar el nacimiento a las 2 horas del periodo expulsivo. La posición para el periodo expulsivo igual es la que la paciente prefiera, incluso puede ser una posición erguida. No se debe tampoco durante el periodo expulsivo dar anestesia y siempre se debe alentar a la mujer a que puje cuando tenga la necesidad de hacerlo y no quitarles el intento de pujar cuando ellas sientan esta necesidad de pujar. Las técnicas para prevenir el traumatismo perineal deben ser únicamente los masajes perineales, no debemos de practicar de rutina la episiotomía. Y tampoco está recomendada la maniobra de Christeller para acelerar el nacimiento. Únicamente debemos de valorar la práctica de la episiotomía en casos de que el perine sea corto, presentaciones de cara compuesta o de nalgas, o en presencia de distocia de hombros o necesidad de parto instrumentado
En ese caso, sí está indicada la realización de la episiotomía siempre y cuando exista analgesia adecuada, y la técnica más recomendada es la mediolateral, ya que disminuye el riesgo de desgarros perineales. Los uterotónicos únicamente están recomendados como manejo preventivo de la hemorragia postparto. Se deberá administrar 10 unidades de oxitocina para prevenir la hemorragia postparto posterior al nacimiento del hombro anterior. En caso de que no exista la disponibilidad de la oxitocina, se recomienda el uso de otros uterotónicos como es ergometrina, carbetocina o misoprostol. Y también dentro de las maniobras para disminuir la hemorragia obstétrica tenemos el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Esto pues también nos va a ayudar a que mejoremos las condiciones tanto para la madre como para el bebé. Otra de las maniobras que tenemos son la tracción controlada del cordón umbilical. Esto también con la intención de disminuir el riesgo de hemorragia obstétrica y también prevenir el riesgo de inversión uterina. El masaje uterino no está recomendado como una técnica de prevención de hemorragia postparto en aquellas pacientes que ya se les haya aplicado la oxitocina de manera profiláctica. ¿En qué casos vamos a prescindir del pinzamiento tardío del cordón umbilical? En aquellas pacientes que tienen pues riesgo o inestabilidad hemodinámica, como con desprendimiento de placenta, placentas previas, ruptura uterina, desgarro del cordón o paro cardíaco materno o datos de asfixia perinatal. Dentro de las atenciones del recién nacido que se consideran dentro del trato amigable, tenemos que no está indicada la aspiración nasal u oral de rutina en aquellos recién nacidos donde el líquido amniótico es claro y que comienzan a respirar por su propia cuenta al nacer. Debemos siempre de favorecer el contacto piel con piel durante la primera hora después del nacimiento, esto para prevenir la hipotermia y promover la lactancia. Todos los recién nacidos, incluso los bebés con bajo peso al nacer, se pueden amamantar y se deben de colocar en el pecho de la madre tan pronto como sea posible después del nacimiento, una vez habiendo corroborado la estabilidad clínica tanto de la madre como del bebé. Y está recomendada también la administración de vitamina K como profilaxis de hemorragia del recién nacido. Dentro de las recomendaciones para el baño del recién nacido, se deberá retrasar hasta 24 horas después del nacimiento. Y si esto no es posible por cuestiones culturales, se deberá retrasar al menos 6 horas como mínimo. Siempre debemos tener pendiente que se debe vestir al recién nacido con 2 capas de ropa más que la que utilizamos los adultos, y se debe de también utilizar sombreros y gorros para prevenir la hipotermia. Y la madre y el bebé nunca deberán estar separados, siempre deben estar en la misma habitación las 24 horas del día. Posteriormente, siempre debemos de estar evaluando constantemente a las mujeres en el posparto para garantizar el adecuado tono uterino. No está recomendada la aplicación de antibióticos profilaxis como profilaxis, y tampoco está recomendada en aquellas pacientes que se les ha realizado la episiotomía como de rutina, únicamente en casos de que sí existan signos de infección. Deberemos estar evaluando constantemente la presión arterial después del nacimiento y en plazos de cada 6 horas. Y la alta deberá retrasarse hasta que la paciente haya completado al menos 24 horas posterior al nacimiento para garantizar que la paciente se vaya en las mejores condiciones posibles, en donde ya hayamos evaluado que no existen sangrados, que no existen datos de infección principalmente. Entonces ya a manera de resumen tenemos aquí este cuadro en donde vemos todos los recursos que vamos a tener para brindar el trato amigable a las pacientes y una experiencia de parto positiva. Entonces tenemos
el trabajo de parto respetado y la atención durante el parto, el apoyo emocional a las pacientes, la comunicación efectiva de parte del personal de salud, las estrategias para el alivio del dolor, vigilar y regular el trabajo de parto, todo debe estar registrado en una bitácora, permitir la ingesta de líquidos y alimentos por vía oral, permitir la movilidad en el trabajo de parto y que la paciente tenga la posición de su elección, tener un plan de derivación preestablecido en caso de que algo llegue a complicarse y no lo podamos resolver en nuestra unidad, y siempre brindar continuidad de la atención a las pacientes. Entonces, son cuestiones que muchas veces son difíciles de aplicar porque estamos siempre como sujetos a otras condiciones obstétricas de las pacientes y pues siempre cuidando y vigilando el bienestar de ellas. Sin embargo, debemos siempre de tratar de ser amables, de ser empáticos con las pacientes, de brindarles toda la información de esta manera, aunque caigamos en algunos actos que pueden ser considerados por la OMS como violencia. Si les informamos de manera adecuada a las pacientes el proceder, yo considero que no van a ser considerados como violencia y las pacientes podrán sentirse satisfechas de su atención. Entonces, pues eso sería todo. Espero que todo haya quedado bastante claro. En caso de que tengan alguna duda, pueden pues enviar ya sea un correo o un mensaje aquí al hospital y podemos responder estas preguntas. Gracias.